El día de hoy veremos artritis por cristales. El depósito de articular de cristales está asociado a distintos trastornos articulares, ya sean agudos y crónicos. Los cristales endógenos patógenos son urato monosódico, gota o pirofosfato de calcio dihidratado, que será la pseudogota, y fosfato cálcico básico. También pueden producir una artropatía algunos cristales exógenos, como los cristales de ésteres, de corticosteroides y de talco, y también biomateriales como el polietileno y el metilcrilato, la silicona, el polietileno y el metilcrilato se utilizan en las prótesis articulares y sus partículas, que se acumulan por uso prolongado y desgaste, pueden causar una artritis local y pueden provocar un fracaso de la prótesis. Los cristales endógenos y exógenos producen enfermedad porque desencadenan una cascada de citocinas que destruye el cartílago. Primero hablaremos de la gota. La gota se caracteriza por crisis transitorias de artritis aguda causadas por la cristalización del urato monosódico dentro y alrededor de las articulaciones. La gota puede ser primaria o secundaria, como vemos en esta tabla, y en ambas existen hiperuricemia. En la forma primaria, que es alrededor del 90% de los casos, la gota es la manifestación principal de la enfermedad y la causa suele ser desconocida. En la forma secundaria, el 10% de los casos, la concentración de ácido úrico aumenta por una enfermedad subyacente conocida que habitualmente domina el cuadro clínico. Bien, en cuanto a la patogenia, la hiperuricemia, es decir, la concentración plasmática de urato por encima de los 6,8 miligramos sobre decilitro, es necesaria pero no suficiente para la aparición de la gota. El aumento del ácido úrico puede estar causado por un aumento de producción alta o por disminución de la excreción, o ambas, como lo podemos ver en esta tabla. El metabolismo del ácido úrico puede resumirse como sigue. La síntesis, el ácido úrico es el producto final del catabolismo de las purinas. El aumento de la síntesis de urato refleja habitualmente una alteración en la producción de purinas. De hecho, en la síntesis de nucleótidos de purina participan dos vías interconectadas. En la vía de novo, los nucleótidos de purina se sintetizan a partir de precursores no purínicos, y en las vías de rescate se sintetizan a partir de bases purínicas libres procedentes de los alimentos y del catabolismo de nucleótidos de purina. Ahora, en la excreción, el glomérulo filtra el ácido úrico de la circulación y el túbulo proximal renal lo reabsorbe casi por completo. La nefrona distal excreta una pequeña fracción del ácido úrico reabsorbido y se elimina en la orina. La hiperuricemia puede estar causada por un aumento de la producción o por una disminución en la excreción. La inmensa mayoría de la gota primaria está causada por un aumento de la biosíntesis del ácido úrico por razones aún desconocidas para la ciencia. Una pequeña minoría de los pacientes tiene un aumento de la producción por defectos enzimáticos identificables. Por ejemplo, la deficiencia parcial de hipoxantina guanina fosforibosiltransferasa, que se escribe HGPRT, interrumpe la vía de rescate, de manera que no es posible rescatar los metabolitos de purina, que se degradan y forman ácido úrico. La ausencia completa de esta hipoxantina produce también hiperuricemia, pero las manifestaciones neurológicas considerables en esta enfermedad, como síndrome de Lesch-Nyhan, dominan el cuadro clínico, por lo que se clasifica como gota secundaria. La gota secundaria puede estar causada también por aumento de producción, por ejemplo, lisicelular rápida durante la quimioterapia para la leucemia, o por disminución de la excreción, como lo veríamos en una nefropatía crónica. En la gota, la inflamación se desencadena por la participación de cristales de urato monosódico, UMS, en las articulaciones, que estimula la producción de citocinas que atraen a los leucocitos, como lo podemos ver en esta figura. De esta manera vamos a tener que los macrófagos fagocitan el urato monosódico y el sensor intracelular, el inflamosoma, reconoce los cristales. El inflamosoma va a activar la caspasa 1 que interviene en la producción de algunas citocinas con actividad biológica.
entre las que destaca la interleucina 1. Esta es proinflamatoria y favorece la acumulación de neutrófilos y de macrófagos en la articulación. A su vez, estas células van a liberar otras citocinas, radicales libres, proteasas y metabolitos de ácido araquidónico que van a atraer más leucocitos y dañan la articulación. Los cristales de urato pueden activar también el sistema de complemento, dando lugar a la generación de subproductos quimiotácticos del complemento. Estas cascadas van a desencadenar una artritis aguda que por lo general remite espontáneamente en días o semanas. La solubilidad de los cristales de urato monosódico en una articulación está regulada por la temperatura y por la composición química del líquido. El líquido sinovial es de manera inherente peor disolvente del urato monosódico que el plasma. También favorece la precipitación y la temperatura más baja de las articulaciones periféricas también ayuda a esto. La cristalización depende de la presencia de elementos de nucleación como fibras de colágeno insolubles, sulfato de condroitina, proteoglucanos y fragmentos de cartílago. La hiperuricemia no provoca necesariamente una artritis gotosa. Muchos factores van a contribuir a la conversión de una hiperuricemia sintomática a una gota primaria. Algunos de estos serán la edad en las personas y la duración de la hiperuricemia, puesto que la gota aparece por lo general después de 20 o 30 años de hiperuricemia. La predisposición genética, además de las anomalías del HGPRT, que son ligadas al cromosoma X, bien caracterizadas, la gota primaria tiene una herencia multifactorial y se agrupa en familias. Los polimorfismos en los genes implicados en el transporte de la homeostasia de urato, los URAT1 y GLUT9 también están asociados a la gota. El consumo elevado de alcohol, esto es bien sabido, la obesidad, algunos fármacos como las tiazidas que disminuyen la excreción de urato, la intoxicación por plomo, también denominada gota saturnina, son algunos. Las crisis repetidas de artritis aguda van a conducir a largo plazo a una artritis tofácea crónica y a la formación de tofos en las membranas sinoviales inflamadas y en el tejido periarticular. Se producen daños graves en el cartílago y se deteriora la función de las articulaciones. En cuanto a la morfología, los cambios morfológicos visibles en la gota son 1. La artritis aguda, 2. La artritis tofácea crónica y 3. Tofos en distintas localizaciones y 4. La nefropatía gotosa. La artritis aguda se caracteriza por un infiltrado denso de neutrófilos que penetra en la sinovial y en el líquido sinovial. Los cristales de urato se localizan con frecuencia en el citoplasma de los neutrófilos y forman pequeños conglomerados en la sinovial. Son largos, son finos y su birrefringencia es negativa. La sinovial está edematosa y congestiva y también contiene linfocitos, células plasmáticas y macrófagos dispersos. Cuando el episodio de cristalización remite y los cristales vuelven a ser solubles, la crisis aguda cede. La artritis tofácea crónica es consecuencia de la precipitación repetida de cristales de urato durante las crisis de gota. El urato se incrusta en la superficie articular y forma depósitos visibles en la sinovial, como aquí lo vemos. La sinovial se vuelve hiperplástica, fibrosa y engrosada por las células inflamatorias y forman un paño que destruye el cartílago subyacente y causa erosiones óseas yuxtaarticulares. En los casos graves también se produce una anquilosis fibrosa u ósea que va a deteriorar la función articular. Los tofos son el signo patonomónico de la gota, están formados por cúmulos grandes de cristales de urato rodeados de una intensa reacción inflamatoria de células gigantes de cuerpo extraño, como aquí lo vemos, y pueden formarse tofos en el cartílago articular, los ligamentos, los tendones y las bolsas sinoviales. Con menos frecuencia se van a localizar en las partes blandas, es decir, en el óvulo de la oreja, en el pulpejo de los dedos o en los riñones. Los tofos superficiales pueden ulcerarse a través de la piel que los cubre. También tenemos la nefropatía gotosa, que se refiere a las complicaciones renales causadas por los cristales de urato o por los tofos en el intersticio medular o en los túbulos del riñón. Las complicaciones son nefrolitiasis de ácido úrico y pielonefritis, especialmente cuando los uratos causan obstrucción urinaria, pues puede ser grave.
La evolución clínica, la gota es más frecuente en los hombres y después de los 30 años de edad, los pacientes con obesidad, síndrome metabólico o consumo elevado de alcohol o insuficiencia renal, pues van a tener más riesgo. Se identifican 4 etapas clínicas. La primera es la hiperuricemia asintomática, que aparece alrededor de la pubertad en el hombre y después de la menopausia en la mujer. La artritis aguda, que aparece después de varios años con inicio brusco de dolor articular lancinante asociado a la hiperemia y aumento de la temperatura localizada. Los síntomas generales son infrecuentes, con excepción de la febrícula ocasional. La mayoría de las primeras crisis son monoarticulares y el 50% se localizan en la primera articulación metatarsofalágica. A largo plazo, alrededor del 90% de las personas afectadas padecen crisis agudas en las regiones siguientes. En orden descendente de frecuencia vamos a tener el empeine, los tobillos, los talones, las rodillas, muñecas, dedos de las manos y codos. Sin tratamiento, la artritis gotosa aguda puede durar horas o semanas, pero se produce una resolución completa de modo gradual. También tenemos el periodo intercrítico asintomático, es decir, la resolución de la artritis aguda da paso a un periodo sin síntomas. Aunque algunos pacientes nunca tienen otra crisis, la mayoría sufre un segundo episodio agudo en meses o pocos años. En ausencia de tratamiento apropiado, las crisis se repiten a intervalos cada vez más cortos y con frecuencia son poliarticulares. Y después vamos a tener la gota atofasia crónica, que aparece como media 12 años después de la crisis aguda inicial y de la aparición de una artritis tofacia crónica. En esta fase, las radiografías muestran una erosión ósea yuxtaarticular, como ya habíamos dicho, característica causada por la resorción ósea osteoclástica, y una disminución del espacio articular. La progresión conduce a una enfermedad incapacitante y grave. Las manifestaciones renales, por otra parte, aparecen a veces en forma de cólico renal asociado a la expulsión de arenilla y de cálculos y puede evolucionar a una nefropatía gotosa crónica. Alrededor del 20% de las personas con gota crónica van a morir por insuficiencia renal. Muchos fármacos son útiles para evitar o detener la crisis aguda de artritis y movilizar los depósitos tofáceos. Es importante utilizarlos porque en muchos aspectos de la enfermedad están relacionadas con la duración y el grado de hiperuricemia. En general, la gota no corta de manera material la esperanza de vida, no la va a cortar, pero puede empeorar la calidad de vida. Bien, ahora hablemos de la enfermedad por depósito de cristales de pirofosfato de calcio, también conocida como pseudogota. La enfermedad por depósito de cristales de pirofosfato de calcio, que se escribe EDPC, también denominada pseudogota y condrocalcinosis, afecta normalmente a personas que son mayores de 50 años y su prevalencia aumenta con la edad, que llega al 30 o 60% entre las personas de 85 años o más. Afecta por igual a los distintos sexos y razas. La enfermedad por depósito de cristales de pirofosfato de calcio puede ser esporádica, es decir, idiopática, hereditaria y secundaria. En la variante autosómica dominante, los cristales aparecen a una edad relativamente temprana y se asocia a una artrosis avanzada. La enfermedad está causada por mutaciones de línea germinal en el canal de transporte de pirofosfato. La forma secundaria se asocia a distintos trastornos como daño articular previo, hiperparatiroidismo, hemocromatosis, hipomagnesemia, hipotiroidismo, ocronosis y diabetes. En cuanto a la fisiopatología, se desconoce el mecanismo de formación de los cristales, pero algunos estudios indican que los proteoglucanos del cartílago articular, que en condiciones normales inhiben la mineralización, se degradan y permiten la cristalización alrededor de los condrocitos. Igual que en la gota, la inflamación está causada por la activación del inflamosoma en los macrófagos. Ahora, en cuanto a la morfología, al principio los cristales se van a depositar en el cartílago articular, los meniscos y los discos intervertebrales. Y cuando los depósitos aumentan de tamaño, pueden romperse y pasar a la articulación. Los cristales forman depósitos calcáreos friables de color blanco que con el microscopio se ven como conglomerados ovales de color azul-violeta
en las preparaciones teñidas, como aquí lo vemos. Los cristales son romboides y tienen un eje mayor de 0,5 a 5 micrómetros, como aquí lo vemos, y una birrefringencia positiva. La inflamación, si está presente, suele ser menos intensa que en la gota. Finalmente, la enfermedad por depósito de cristales de pirofosfato de calcio es con frecuencia asintomática, sin embargo, puede producir artritis aguda, subaguda o crónica, que puede confundirse con artrosis o artritis reumatoide. La afectación articular puede durar días o semanas y ser monoarticular o poliarticular. Las articulaciones afectadas con más frecuencia son las rodillas, seguidas de las muñecas, los codos, los hombros y los tobillos. A largo plazo, alrededor del 50% de las personas afectadas presentan daños articulares considerables. El tratamiento es sintomático, no hay tratamiento efectivo para prevenir o ralentizar la formación de cristales. Muchas gracias.